La mayoría de las personas pasan más de 30 años subiendo la escalera equivocada, haciendo las cosas incorrectas, tratando de llegar al lugar equivocado, solo para darse cuenta cuando es demasiado tarde. Podrías finalmente aprender el proceso correcto para crear lo que deseas en tu vida. Eso es lo que estamos a punto de hacer aquí. Hay una serie de claves principales de las que quiero hablar en este video. La primera es escribir tus miedos más profundos y luego enfrentarlos. Esto podría dar un poco de miedo porque crecí con mucha inseguridad, mucho miedo en mi corazón, en mi mente, y era un niño muy ansioso. Siempre sentí que necesitaba sentirme seguro en un mundo de incertidumbre. No sé si eso resuena contigo. Si sientes que hay tiempos inciertos en tu vida, incertidumbre en torno a las relaciones, incertidumbre en torno a tus finanzas, en torno a tu carrera, incertidumbre en torno a tu salud. Hay muchas personas luchando en el mundo con su salud en este momento. Pero tienes que estar dispuesto a escribir tus miedos, tus mayores miedos, y luego enfrentarlos. No puedes ser más astuto que tus miedos, repito. No puedes ser más astuto que tus miedos. No puedes analizar en exceso tu miedo. Tienes que encarnarlos y aceptarlos. El momento en que te entregas por completo a tus miedos es el momento en que tu miedo empieza a desaparecer. Crecí siendo extremadamente inseguro y temeroso. Y cuando llegué a mis primeros 20 años, estaba jugando fútbol americano de arena. Me rompí la muñeca. Estuve durmiendo en el sofá de mi hermana durante 1 año y medio después de la operación y recuperándome. Fue alrededor de 2007, 2008, por ahí. La economía se estaba desplomando. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero la economía se estaba desplomando. El mercado de la vivienda estaba explotando de manera negativa y había tanta incertidumbre. Toda mi identidad estaba ligada a jugar fútbol americano y ser un atleta. Y cuando eso terminó por una lesión, no sabía qué iba a hacer, ni qué iba a hacer después. Mi padre también tuvo una experiencia cercana a la muerte. Tuvo un accidente de auto donde otro coche lo golpeó, atravesó su parabrisas y lo golpeó en la cabeza. Estuvo en coma durante 3 meses, y cuando regresó y despertó del coma, no era la misma persona. Nunca pudo volver a trabajar. Emocionalmente, no estaba realmente presente. Físicamente, estaba vivo, pero realmente luchaba física y emocionalmente. No podía recordar. Así que cada vez que iba y hablaba con él, tenía que decirle quién era yo, qué solía hacer, qué solía amar que hacíamos juntos, y tenía que recordarle su vida y mi vida cada vez durante muchos años hasta que falleció. En ese momento estoy en mis veintitantos, sin dinero. No tengo un título universitario. Estoy roto físicamente. Estoy roto espiritualmente y emocionalmente. Mi identidad estaba ligada a lo que una vez fui bueno, y por lo tanto, eso está roto. Y no tengo idea de qué voy a hacer con el resto de mi vida. Y hay otro nivel de incertidumbre. El miedo envolvía todo mi cuerpo, pero no de una buena manera. Necesitaba aprender a enfrentar el miedo paso a paso. Tenía miedo a la intimidad. Tenía miedo al abandono. Tenía miedo de hablar en público. Tenía miedo de exponerme y que se rieran de mí. Todo esto me frenó emocional, psicológica, física y financieramente y en mis relaciones. En cada categoría de mi vida, vivía con miedo a mis veintitantos años. Así que, probablemente estés mucho más avanzado de lo que yo estaba a mis veintitantos si estás en tus 20s o 30s. Y me tomó un tiempo hasta que estaba en el sofá de mi hermana, sintiendo el peso de todas estas cosas sobre mí cuando me di cuenta. Tengo que enfrentar esto. Y hasta que no enfrente por completo mis miedos nunca desaparecerán. Físicamente sentía dolor al pensar en la ansiedad alrededor de estos miedos. Todo esto. Y así que tuve que enfrentarlos sin más. Me tomó un tiempo hasta que finalmente lo hice, porque es difícil atacar tus miedos. Es difícil enfrentarlos. No es agradable. No nos gusta esa incomodidad de la vergüenza, del fracaso, de que a la gente no le gustemos por fracasar en algo. Pero eso es precisamente lo que nos va a liberar. Así que me encantaría que pasaras 30 minutos escribiendo una lista de miedos. Quiero que crees tu propia lista y escribas tus mayores miedos uno por uno. Para mí en ese entonces era hablar en público, era ir a entrevistas de trabajo, era ser rechazado en oportunidades, era
que tenía miedo de hablar en público. Tenía miedo de bailar frente a otras personas porque pensaba que la gente se burlaría de mí. Soy este tipo alto y torpe. ¿Quién va a alguna vez? ¿Quién podría siquiera bailar conmigo? Todos estos miedos. Tenía miedo de decepcionar a mi padre, de decepcionar a mi familia. Tenía miedo de decepcionarme a mí mismo. Todas estas cosas diferentes. Simplemente escribí mis miedos. Hice una lista. La llamé la lista de miedos. Los escribí uno por uno. Era una lista bastante larga. Pero empecé a clasificarlos. ¿Cuál me da más miedo? ¿Cuál es mi mayor temor? Y comencé a enfrentar los más grandes primero. Uno por uno, empecé a enfrentar estos miedos. Cada día durante el siguiente año a 2 años, estaba enfrentando estos miedos. Y cuando puedes crear esta lista, primero, la vas a poner ahí afuera. Dirás, está bien. No estás solo atrapado dentro de ti, emocional o psicológicamente. Lo estás poniendo en papel para que puedas mirarlo y enfrentarlo literalmente. Cuando lo escribes, escribes algo y lo miras. Lo estás mirando. Lo estás enfrentando. Y tus miedos te están enfrentando. Ese es un gran primer paso. La mayoría de las personas nunca hacen eso. Nunca hablan sobre su miedo. Lo mantienen dentro de ellos. Cuando lo sacas, ya sea que lo hables o lo escribas, te permites verlo y reflexionar. Y ahora dirás, esto parece aterrador. Nunca podría hacer esto. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es en lo que tienes que adentrarte. Sea lo que sea. Un miedo mío ha sido hablar español en público. Así que el año pasado seguí mi propio consejo. Tenía eso en mi lista de miedos, hablar español en el escenario. Ahora aprendí a comunicarme en el escenario y superar el miedo a hablar en público. Pero hablar otro idioma, me siento muy inseguro. No soy tan bueno. No lo domino aún. No soy fluido. Todas estas cosas. Pero dije, no tengo que dar un discurso de 1 hora en el escenario en otro idioma que aún no hablo, pero puedo hacerlo por 1 minuto. Puedo hacer 1 minuto en el escenario frente a una audiencia de habla hispana, y eso es lo que hice hace 1 año. Me pagaron mucho dinero para ir a México y hablar en una gran convención para una empresa enorme allá. Y sabía que tenían otros oradores en inglés, porque en diferentes países usualmente traen a otros oradores destacados y tienen traductores, así que la gente usa auriculares y tienen traductores. Y sabía que iba a hablar en inglés durante la mayor parte del discurso, pero dije, creo que sería muy útil si al menos pudiera comenzar con 1 minuto en español. Así que comencé a escribir mi discurso de 1 minuto. Empecé a practicar. Comencé a hacer todas estas cosas. Y fue aterrador. Les digo, no fue cómodo. Pero el valor de poder ser rechazado, de cometer errores, te ayuda a superar tus miedos cuando tomas acción y los enfrentas. Y quiero que elijas un pequeño paso hoy, un paso incómodo hacia enfrentar tus miedos hoy. No hagas un plan de, en 1 mes, voy a empezar a hacer esto. Necesitas actuar ahora. ¿Hay alguien en tu vida con quien has querido tener una conversación y has tenido miedo de hablar? Llámales. Mándales un mensaje. Sea cual sea el miedo, enfréntalo por completo hasta que desaparezca. Y hablo de esta lista de miedos y de todo el proceso de superar tus miedos en mi libro, The Greatness Mindset, que es un bestseller del New York Times. Y este es el libro que desearía haber tenido hace 10, 20 años. Este es el plano fundamental que desearía haber tenido para ayudarme a descubrir cada miedo, superar toda duda personal y entrar en mi propósito y en mi misión con sentido. Lo desgloso todo con ejercicios en este libro, y también pondremos el enlace en el video abajo. Pero quiero que te entregues por completo a tus miedos hasta que tu miedo desaparezca. Porque obtienes libertad no al evitar el miedo, sino al enfrentarlo. Y así es como nacen la claridad y la confianza. Pero se necesita valentía para crear esa claridad y confianza. Así que te animo a que recurras a tu valentía interior ahora y tomes la acción temerosa en este momento. Te reto, y aún más. Oye, ¿qué tan valiente sería escribir tu miedo en los comentarios de abajo de este video y poner cuál es ese miedo? No necesitas entrar en detalles si no quieres. Solo di, tengo miedo de conversaciones incómodas. Tengo miedo de hablar en público. Tengo miedo de expresar mi voz. Tengo miedo de decirle a mi padre cómo realmente me hace sentir. Sea cual sea tu miedo, ponlo en los comentarios abajo, porque entonces puedes empezar a enfrentarlo y tomar acciones para superarlo. Entonces, lo primero es escribir tus miedos más profundos.
luego enfrentarlos. Ahora, lo segundo es identificar la etapa de la vida en la que te encuentras. No temas la pausa, ni maldigas la subida. Tu yo más elevado siempre llega a tiempo. De nuevo, no temas la pausa, ni maldigas la subida, porque tu yo más elevado siempre llega a tiempo. Y para avanzar 3 pasos, tienes que interiorizar 3 pasos. Mi amigo Jay Shetty dijo eso en un podcast que tuve, y me encanta. Porque algunas personas dicen, sabes, para avanzar 2 pasos, tienes que retroceder 1. Pero me gusta decir que en realidad tienes que profundizar en lo que estás trabajando para poder llegar más alto. Tenemos que construir la base cada vez más profunda para tener la fuerza de impulsarnos más alto. Porque si la base está solo en la superficie y estás parado ahí, solo puedes llegar hasta cierto punto. Pero cuanto más profundamente estás arraigado en una base de fuerza, de coraje, de moral, de valores, de integridad, más y más profundo vas. Cuanto más te aferras a la base. Tus raíces se entrelazan con la verdad y la vida, y te permiten despegar. Y no importa lo que se te presente, qué adversidad, qué desafío, qué dolor, qué obstáculo, solo te vas a doblar, no te vas a romper, porque estás tan profundamente arraigado en la verdad, la fuerza y el coraje en tus raíces. Y eso es algo importante. Y hay diferentes temporadas en la vida. Tenemos que entender en qué temporada estamos. Quiero que reflexiones sobre en qué temporada estás ahora mismo. Practicando deportes al crecer, el fútbol americano es un gran ejemplo. Siempre hay 4 temporadas. La gente piensa que solo hay una temporada. No, hay una pretemporada. Recuerdo cuando tenía 15 años, jugué fútbol americano por primera vez. Me desarrollé tarde. Mi mamá no me dejaba jugar porque no quería que me lastimara. Terminé rompiéndome la muñeca y las costillas y haciéndome todo tipo de daño en el cuerpo cuando estaba en la escuela secundaria y la universidad. Pero ella no quería que jugara, porque no quería que me lastimara. Y comencé cuando tenía 15 años. Estaba en segundo año de secundaria. Tuve una experiencia increíble jugando fútbol americano, aunque fue demasiado duro ese primer año. Tantas jugadas. Eran como 1000 jugadas que tenía que memorizar. Se sentía como la escuela, porque era un reto mental muy fuerte. Luego la parte física, el calor en St. Louis, donde vivía y estudiaba en ese tiempo. Estaba jugando en St. Louis, Missouri. El calor en el verano. Así que tuvimos una pretemporada, y esto fue como un campamento de entrenamiento de 2 semanas. Hacíamos 3 sesiones al día. Esto fue antes de que hubiera regulaciones. Y nos hacían trabajar como perros, todo el día, en el calor. Temprano en la mañana, por la tarde, por la noche. Fue duro, pero creó una base de fortaleza. Y hubo una pretemporada donde te quitas de encima todas las repeticiones desordenadas. Aprendes, te conectas con el equipo, construyes relaciones, creas lazos, todo eso. Y te preparas, ¿verdad? Esa es la pretemporada. Luego tienes la temporada. Esta es la temporada regular de fútbol. Normalmente juegas 10 partidos en la temporada y cada semana tienes objetivos y estás tratando de ganar cada semana y llegar a la siguiente temporada, que es la temporada de playoffs. Y aquí es donde, bien, estuvimos a la altura y llegamos a los playoffs. Ahora estamos aquí. Ahora es cuando hemos puesto la pretemporada y la temporada, todo nuestro conocimiento, todas nuestras experiencias, hemos tratado de maximizarlo todo y refinarnos a nosotros mismos, nuestros talentos y nuestros dones como equipo, para llegar a los playoffs y con suerte ganar el campeonato. Solo hay un campeón al final de cada temporada en términos de deportes. Solo hay un ganador definitivo. Pero luego, después de los playoffs, tienes la postemporada. Y eso es lo que digo que es la 4ª temporada. Hay 4 estaciones en un año: invierno, primavera, verano y otoño. Lo mismo con los deportes, lo mismo a veces con las relaciones, lo mismo a veces con tu carrera o un negocio. Y tienes que estar pensando, ¿en qué temporada estoy ahora mismo? Y lo mejor de la postemporada es que ese es el momento en el que te preguntas y reflexionas, ¿quiero seguir haciendo esto? Y un gran ejemplo de esto es que jugué béisbol toda mi vida. Y en mi penúltimo año, entrando a mi último año, después de la temporada de béisbol en primavera, fue como, ¿sabes qué? Creo que mi tiempo en el béisbol terminó. Creo que ya le dediqué lo suficiente. No lo disfruté los últimos años tanto como solía hacerlo. No voy a jugar béisbol universitario. Así que lo decidí, entrando a mi último año en la postemporada. Esto ya no es para mí.
Fue un gran recorrido. Fue una gran temporada en mi vida. Me gustó. Aprendí muchas lecciones y me divertí mucho. Pero ahora estoy listo para hacer otras cosas. Y debes preguntarte a ti mismo, ¿en qué temporada estás? Me encantaría que intentaras esto. Una vez más, durante unos minutos, quiero que simplemente escribas, ¿en qué temporada de la vida estoy? ¿Estoy en una fase de aprendizaje? ¿Estoy en una fase de construcción? ¿Estoy en una fase de descanso o en una fase de sanación? Y dependiendo de lo que estés hablando, en tu carrera, o tu negocio, o tu relación, o tu salud, o una pasión, o un pasatiempo, o lo que sea, ¿dónde estoy? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy construyendo? ¿Estoy descansando? ¿O estoy sanando? ¿En qué temporada necesitas estar ahora? ¿Y qué necesita terminar en tu vida para que el próximo capítulo pueda comenzar? Porque no podemos asumirlo todo. Ahora estoy en una temporada de desarrollo de The School of Greatness. Estoy fortaleciendo las bases para poder ir más alto, servir y llegar a más personas. Estoy en una temporada de creación y creatividad. Estoy creando más episodios en solitario para servirles y conectarme con ustedes. En los últimos 2 años hemos lanzado como una temporada de sprint. Escribí The Greatness Mindset, que es el libro que desearía haber tenido hace 10, 20 años. Y luego, hace unos meses, lanzamos Make Money Easy, para ayudarte a crear una relación más profunda con el dinero y expandir tu abundancia financiera. Así que acabo de terminar esto. 2 libros en 2 años. Es una gran temporada. Ahora estoy poniendo una pausa en la escritura de libros y me estoy entregando por completo al negocio del contenido y a construir esto, también en mi camino en el balonmano, intentando llegar a los Juegos Olímpicos. Volver al equipo nacional masculino de balonmano de Estados Unidos para ir a los Olímpicos en 3 años. Esa es la temporada en la que estoy ahora. También ahora estoy casado. Mi esposa está embarazada ahora mismo, así que hay una temporada que viene en la que he tenido que dejar ir ciertas cosas. He tenido que decir no a ciertas relaciones que ya no me estaban apoyando. En esta nueva temporada, he tenido que decir no a muchas más grandes oportunidades que han llegado a mí solo para tener el tiempo y el espacio de pensar creativamente, de servirte a ti, de servir a la audiencia y a la comunidad, de cuidar mi salud en diferentes niveles, de prepararme físicamente para ese camino de 3 años. Esta es una nueva temporada en la que estoy. Y así quiero que escribas en qué temporada necesitas estar y también qué necesita terminar para que el próximo capítulo pueda comenzar. Puedes también escribir algo de esto en los comentarios. ¿Qué necesita terminar en tu vida para que el próximo capítulo pueda comenzar? Porque si te aferras a relaciones pasadas, te aferras a emociones pasadas que ya no te sirven, estás en un proyecto que te está absorbiendo la energía, ¿de qué necesitas desprenderte? Algunas cosas pueden tener un final, y está bien. Y no importa en qué temporada estés, lo único que siempre debe ser constante es vivir con gratitud. Es algo de lo que hablo en The Greatness Mindset, y es uno de los principios de mi vida. No siempre ha sido así, pero ha sido algo que en la última década ha sido una constante. No significa que en cada momento viva en perfecta gratitud y siempre esté en este estado positivo, pero trato de estar en este estado tanto como sea posible. La gratitud y la generosidad son la puerta a la abundancia. Y cuanto más te adentras en gratitud, más te adentras en generosidad. Y más aprecias la vida que estás viviendo, sabiendo que hay más por venir, así la abundancia seguirá. Así que la clave aquí es que la claridad viene de hacer una pausa, no de empujar. Conocer tu temporada te ayuda a evitar desperdiciar años empujando en la dirección equivocada. Cuanto más te esfuerzas en la conectividad y amabilidad hacia las personas a tu alrededor, más recibes a cambio.